Bebé fin. A ver. Bebé fin. A ver, salió acá. Bebé fin. ¿Se ve mi pantalla, Marco? Sí, doctor, esa es su pantalla. De hipotiroidismo, dice. Sí, ¿no? No, se ve solo que está presentando, ¿no? Tiene que poner, mostrar mi pantalla de todos modos, darle clic. Ah, ya, porque ya, ah, ya, correcto, correcto. Ahora se ve. Ahora, espera, vamos a ver. Y ahora sí. Ah, se ve pantalla negra, doctor. Sí, a ver, qué raro. Ah, mm, ya estoy adentro. A ver ahora. Ahora sí, doctor. Ahora sí también. Sí, ahora se ve el PowerPoint. Ya denme un minutito para. Ah, empezamos en 2 minutitos. A ver. Muy bien. En primer lugar, quiero saludar y felicitar a los que estuvieron hoy en el taller, porque les comenté algo que no es un. En realidad no he pecado en exceso en decirles que somos. Son ustedes y deben tenerlo siempre en su memoria, en sus recuerdos, ¿no? Como la primera promoción de medicina de todo el Perú que ha realizado un taller de medicina culinaria. Y les digo ahora porque quizá ustedes ahora no noten las implicancias que tiene lo que hemos hecho, pero después van a verlo en el tiempo. Ha generado mucha expectativa, ¿no? Y después van a ver lo que se viene, ¿no? Entonces por eso debe quedar como un orgullo para ustedes siempre ser recordados como la primera promoción que hizo algo diferente, algo nuevo, ¿no? Y algo pensando en los pacientes, ¿no? Que es lo más importante. Eh, cuando nosotros, me acuerdo hace unos meses, estuve en un curso de obesidad en Lima y vino una chica, una médico, perdón, endocrinóloga, que era TikToker. Nos dio una charla sobre cómo hacer TikToks en medicina. Y una de las cosas que más me quedó
como mensaje es que nos decía, cuando tú haces un TikTok médico y tu anterior TikTok llegó a 2.000 personas y ves que este ha llegado a 100 o a 200, podrías decir, ¿qué pasó, no? ¿Por qué no me fue bien? ¿Por qué no le interesó a la gente? Claro, tienes que ver qué pasó por ahí, ¿no? Pero lo importante es que así llegues a 2.000 o a 200 personas, eh, lo que uno hace en la vida como médico tiene un efecto multiplicador. Es decir, así te vean en un TikTok, es un ejemplo, ¿no? 30 personas, a esas 30 personas lo ven ese video que lo comparten 10 personas, ya son 300. A esas 300 las ven 10 personas. Entonces, un TikTok que no llegó a la cantidad de personas que esperabas, al final se multiplica y lo ve 1 millón de personas. Entonces, todo lo que uno hace como médico por sus pacientes tiene sin duda un efecto multiplicador. Así que hagan eso, porque así lleguen a 1 o 2 personas, ya están haciendo mucho por la salud de muchas personas en el tiempo, ¿ya? Y lo otro es que yo no espero que de todos los que hagan este taller, todos, eh, digamos, tomen la decisión en algún momento de sus vidas de interesarse más por la cocina, la gastronomía, pero justo es lo que les digo, ¿no? Si de ustedes 5 se interesan por ello, incursionan más en el campo de la nutrición, en el campo de la gastronomía, y eso les sirve como herramienta para enseñar a sus pacientes, ya estoy servido y estoy contento, ¿no? Es más que suficiente. ¿Ya? Entonces, que esto sea un aliciente, un estímulo para que alguno de ustedes también en el futuro pueda desarrollarlo, que necesitamos mucha gente dedicada al mundo de la medicina del estilo de vida, que últimamente se ha dejado de lado, ¿no? Y eso es lo más importante. El 80% de las enfermedades metabólicas mejoran cambiando el estilo de vida de nuestros pacientes, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de eso. Entonces, lean nutrición, estudien mucho, ya les he dicho, ¿no? Todos los días, ¿no? Los pacientes todos los días nos preguntan de nutrición y a veces nos hacen preguntas difíciles, ¿no? No los podemos contestar. Entonces, y hay que tener la capacidad también, a menudo les digo, de saber decir no. El médico tiene un grave error, que no sabe decir no. Tiene que obligado a dar una respuesta al paciente, ¿no? Pero también uno debe tener la hidalguía de decir, frente a una pregunta que uno no sabe, sabe que no lo sé en este momento. Y me gustaría aconsejarle que lo vea un gastroenterólogo para que le responda a esa interrogante. O también, en este momento no lo sé, pero le prometo que voy a investigar y en la próxima reunión conversamos al respecto. ¿Ya? Entonces, aprendan a decir no también. Es muy importante. Muy bien, hoy día vamos a hablar de las enfermedades tiroideas, tanto las enfermedades por hipofunción como aquellas por hiperfunción en el paciente adulto. Es decir, vamos a hablar de hipotiroidismo y de hipertiroidismo. Y vamos a empezar con hipotiroidismo porque acá tenemos un poco de fisiología. Vamos a terminar en 1 hora, a las 9:02 exactamente. Entonces, la embriología de la tiroides está relacionada con el tubo digestivo y el tejido tiroideo es exclusivo de los seres vertebrados, ¿no? Y cuando hacen un estudio gamagráfico, hoy hemos estado viendo con algunos grupos que no solo la tiroides concentra yodo, porque hay células salivales y gástricas que lo hacen. Entonces, en una imagen de gamografía también van a ver que hay zonas del rostro y también en el estómago donde se ve concentración de yoduro, ¿no? Pero estas no son sensibles al efecto de la TSH. Entonces, la tiroides es uno de los órganos endocrinos de mayor tamaño y pesa entre 15 y 20 gramos. Y hay condiciones patológicas, ya sea por hiperfunción o hipofunción, en donde se observa un crecimiento de varios cientos de gramos, eso se denomina bóceo. Entonces la tiroides es una proliferación del piso de la faringe, en un punto que nosotros denominamos el agujero ciego, y
Este crecimiento a nivel del agujero ciego migra o desciende, ¿no?, hasta ubicarse en la zona cervical a través de un conducto llamado tirogloso. Este conducto en algunas oportunidades no se llega a cerrar por completo y ahí es donde se forman los famosos quistes tiroglosos que podrían acumular secreción eh, o coloide tiroideo y sobreinfectarse en algunas circunstancias, ¿no?, produciendo problemas agudos, ¿no?, infecciosos. Entonces esos quistes generalmente van a una operación cuando se complica. La tiroides ocupa su posición definitiva en la semana 7, delante de la tráquea, y funciona aproximadamente, acá dice al final del tercer mes, ¿no? Estábamos hablando de la semana 12, empieza a funcionar, pero plenamente más o menos a partir de la semana 20, lo cual implica que la mamá tiene que colaborar, ¿no? Llevando hormona tiroidea al niño hasta que este niño tenga una independencia en la producción. Por lo tanto, es sumamente importante, por ejemplo, que una mujer con hipotiroidismo tome la cantidad correcta de levotiroxina, que es la hormona tiroidea, para evitar una deficiencia o una carencia en un bebé que ciertamente en el primer trimestre está en desarrollo y crecimiento, ¿no?, en la formación, en la parte de la embriogénesis, ¿no? La tiroides también tiene unas células, son las células C o parafoliculares, que luego vamos a ver su función, ¿no?, que producen calcitonina. Muy bien, seguimos. Ahí les hablaba, miren, la imagen de un quiste del conducto tirogloso. Generalmente se presenta en niños o en adultos a temprana edad, ¿no?, por debajo de la tercera década, tanto en hombres como en mujeres. Y su presentación es típica, ¿no? Como pueden ver ahí, le decía, ¿no?, un quiste sobreinfectado, doloroso, que genera un área de celulitis a su alrededor y generalmente, bueno, hay que operar, ¿no? La tiroides tiene un flujo sanguíneo bastante importante, 4 a 6 mililitros minuto gramo, y en la enfermedad de Graves, imagínense, mire, puede llegar a 1 litro por minuto, es increíble. Anatómicamente, el lóbulo derecho suele ser más grande, vascularizado y tiene a aumentar más de tamaño en aquellos trastornos donde hay bocio, ¿no? Entonces el lóbulo derecho crece más. Y como ustedes pueden ver, la unidad es el lobulillo, que está formado por 20 a 40 folículos, ¿no? Como pueden ver aquí. De solo una capa de células tiroideas, ¿no? Y en el proceso de síntesis es importante que ustedes sepan esto, porque como pueden ver, el yodo primero llega de la sangre y a través de un simportador sodio-yodo ingresa a la célula y hay una enzima sumamente importante que a partir de ahí empieza a participar en toda la maquinaria sintética que es la peroxidasa tiroidea. Por eso es que ustedes ya saben que en la tiroiditis de Hashimoto, que es la causa más importante de hipotiroidismo, se destruye toda la máquina tiroidea porque justamente los anticuerpos de esta condición atacan a la peroxidasa tiroidea, ¿no? Entonces el yodo es llevado al coloide a través de este canal de pendrina y se une a los residuos de tiroglobulina, ¿ya?, en el lumen del folículo tiroide, en el coloide de la tiroides, ¿no? Estos residuos que se encuentran en la tiroglobulina se acoplan, ¿no?, a esta y forman la T3 y la T4. Luego estas hormonas formadas, no solo la T3, la T4, sino también estos restos de monoyodo, tirosina y diyodo, tirosina, entenderán que la unión de la monoyodo y la diyodo dará T3 y 2 diyodo, tirosinas formarán T4, regresan a la célula, son fagocitados, donde una parte es liberada al torrente circulatorio, fundamentalmente más del 80% T4, y otra parte es
por las enzimas o proteasas, es digerida y este sustrato que es monoyodo y diyodo regresan al coloide para la nueva síntesis de hormonas, ¿no? Entonces, este es el ciclo que, como pueden ver, en él participa muy activamente la peroxidasa tiroidea. Entonces, ¿por qué es importante la TSH? La TSH es una hormona producida a nivel de la neurohipófisis y es la que controla, vigila la función tiroidea. La TSH, cuando detecta que una persona no está produciendo una cantidad suficiente de hormona tiroidea, incrementa la actividad de la bomba de yoduro, intensifica la iodación de la tirosina en sus residuos, eleva la proteólisis de la tiroglobulina, ¿no? Para producir las hormonas activas que son liberadas, aumenta el tamaño y actividad de las células secretoras tiroideas e incrementa el número de células tiroideas. Entonces la TSH tiene un efecto de nutrición, ¿no? De estímulo de las células tiroideas. Sumamente importante. Entonces, por eso entenderán ustedes que frente a una lesión de la glándula tiroidea, la TSH, ante la caída de la producción de hormonas, se eleva concomitantemente para estimularla. Entonces, en un hipotiroidismo, en primera instancia puede ser que encuentren la T4, las hormonas tiroideas en sangre normales, pero la TSH empieza a elevarse al detectar una falla. Estaríamos en una etapa de hipotiroidismo subclínico y luego ya cuando no hay respuesta de la tiroides, por ejemplo en una tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad inflamatoria crónica, ya las hormonas tiroideas caen por debajo de lo normal y la TSH sigue elevándose. Y ahí se diagnostica ya un hipotiroidismo clínico. Eso lo vamos a ver después. Los receptores de hormonas tiroideas, habíamos visto en la primera clase, son proteínas que se encuentran en el núcleo, asociadas con la cromatina y se unen en una secuencia específica del ADN. Y luego de la unión de esta hormona a ese receptor, se da una transcripción genética, ¿no? En las zonas respondedoras a la hormona tiroidea. Y esto se da porque concomitantemente se activa un segmento del DNA que se llama TRE o elemento respondedor de hormona tiroidea, que es un complejo, ¿no? Está unido al receptor de retinoides RXR y ahí está el receptor de hormona tiroidea, ¿no? Estas son las zonas respondedoras. ¿Cómo es el eje hipotálamo hipófisis tiroides, ¿no? Acá pueden ver, ya les había adelantado, la producción de hormonas tiroideas depende de un eje de retroalimentación largo que estimula la liberación de TRH o tiroliberina. Esta estimula la liberación de TSH a nivel de la adenohipófisis y esta nuevamente estimula la liberación de hormonas tiroideas. Entonces ya les explicaba, si la producción cae, toda esta maquinaria se activa para estimular la producción de hormonas. Pero si la producción aumenta en una enfermedad de Graves, por ejemplo, entonces la cantidad de hormonas en sangre aumenta, entonces naturalmente habrá una retroalimentación negativa, ¿no? Todo esto se bloquea, ¿no? Por eso es que en un hipertiroidismo, a diferencia del hipo, van a ver la T4 y la T3 elevadas, la T4 fundamentalmente, y la TSH saldrá suprimida o por debajo de lo normal, porque se está produciendo un exceso de hormona tiroidea, y entonces la TRH y la TSH se suprimen, se bloquean, ¿no? Esta es la imagen ecográfica de una tiroides. Como pueden ver acá, tenemos al lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, el istmo, que es la unión entre ellos. Acá está la tráquea al medio, las carótidas, el esófago ¿no? En la parte inferior del lóbulo izquierdo, las venas yugulares, ¿no? Y acá está la zona más superficial que da la piel. Acá está la piel, tejido celular subcutáneo y músculo, ¿no? Eso es la imagen normal de una ecografía, en una ecografía tiroidea. Entonces, ¿qué es el hipotiroidismo? Es una condición caracterizada por diversos síntomas y signos relacionados con un metabolismo disminuido y un excesivo depósito de glucosaminoglucanos en los tejidos blandos. Eso se llama mixedema y su causa es la disminución en la producción o acción de las hormonas tiroideas, ¿no? Y o el exceso de hormona estimulante de tiroides, que es raro, ¿no? O sea, es difícil. Entonces, la elevación de la TSH es una consecuencia de la falla de la tiroides, ya les he dicho, ¿no? Y acá pueden ver, ¿no? Ya lo habíamos visto también en clases, ¿no?
Si la TSH está aumentada, que es lo primero que pedimos, y la T4 libre está normal, ya les he dicho, sería un hipotiroidismo subclínico, un estadio inicial de la disfunción. Pero si esta disfunción persiste, la T4 libre llega a caer por debajo de lo normal, la TSH se eleva más y se establece un hipotiroidismo clínico primario, ¿no? Si, y acá en raros casos, si hubiera una lesión de la hipófisis, ¿no? Ya habíamos hablado también, un tumor de la hipófisis, ¿no? Grande, que altere la producción de TSH, en este caso no se elevará, ¿no? Disminuirá la producción de TSH, esto genera disminución de la T4 libre y un hipotiroidismo que denominamos central. Eso es raro. Por eso siempre les digo a todos, ¿no? Cuando ustedes piensen en un problema eh, endocrino en general, acuérdense que el problema habitualmente está en la misma glándula, ¿ya? Ya sea en la tiroides, en los ovarios, en los testículos, en la suprarrenal. Entonces siempre van a esperar que la hormona de la glándula esté baja y su hormona estimulante de la hipófisis esté alta. En este caso estaría la T4 libre baja y la TSH alta. Claro que les decía que hay un estadio inicial donde la T4 libre puede estar normal y la TSH alta, y eso se denomina hipotiroidismo subclínico, ¿no? A nivel mundial, la deficiencia de yodo es la causa principal de hipotiroidismo a nivel mundial. O sea, todavía hay mayor cantidad de hipotiroidismo por deficiencia. Y en las áreas suficientes, la causa es más común es la tiroiditis de Hashimoto. Pues acá tenemos un caso, mira, esta señora de 48 años, procedente de Ayacucho, con bocio hace 23 años, es un bocio gigante, se observa a distancia, es un bocio grado 3, ¿no? ¿Y por qué se ha dado en esta señora esto? Por déficit de yodo en la dieta, ¿no? Eso se llama bocio endémico. Generalmente estas pacientes lo que tienen es un bocio multinodular, ¿no? A la paciente seguramente tenía síntomas respiratorios, tenía disfagia, tenía dificultad para respirar, y se le opera y miren cómo queda, ¿no? Con una tiroidectomía total. La frecuencia del hipotiroidismo es mucho más en mujeres, es una enfermedad casi exclusiva en las mujeres, 8 a 10 por hombre, la incidencia es mayor a los 50 años y se va duplicando a medida que uno aumenta en edad. Y ya les he dicho, el 99% de hipotiroidismos es de causa primaria, o sea, la lesión está en la glándula. Es más frecuente en niños con síndrome de Down y Turner, por eso ustedes en los niños, desde el nacimiento de estos chicos, hay que hacerles controles de hormonas tiroideas al menos una vez al año. También existe el hipotiroidismo postyodo radioactivo. Hay pacientes que reciben yodo radioactivo y han visto, ¿no?, como una alternativa para el tratamiento de la enfermedad de Graves. Eso vamos a ver. El yodo radioactivo destruye la glándula tiroidea y muchos de estos pacientes con el paso de los meses desarrollan hipotiroidismo por la radiación que ésta emite, ¿no? Emite el yodo. De tal manera que con los años la gran mayoría de pacientes que han recibido yodo radioactivo pasan a hipotiroidismo. Es más, aquí en el Perú les cuento que yo les diría que en el primer año el 80% ya están en hipotiroidismo, es lo más común. Eso es algo ya quizá racial nuestro, ¿no? Algo genético. Otras causas de hipotiroidismo, la radioterapia externa para linfomas, leucemias, tumores de cabeza y cuello, cuando la dosis es mayor de 2.500 RATs. Generalmente estos pacientes hacen una inflamación por la radioterapia y hay un hipertiroidismo porque liberan hormonas a la sangre, y luego esta inflamación que daña la glándula se transforma en hipotiroidismo. El uso de sustancias o medicamentos yodados, como antitusígenos, antisépticos, contrastes que pueden generar un hipotiroidismo pasajero, amiodarona que puede causar un hipotiroidismo durante mucho tiempo, incluso años. Igual que con la radiación por cáncer, podría haber una tiroiditis autoinmune previa que genere hiper, ¿ya? La amiodarona tiene diversos efectos sobre la tiroides, entre ellos puede tener un efecto de citotoxicidad, pero también puede estimular la autoinmunidad, es decir, un paciente que tiene predisposición a una tiroiditis de Hashimoto, al tomar
amiodarona puede activar la producción de los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y generar una tiroiditis de Hashimoto, activarla, ¿no? Puede durar 3 meses e incluso mucho más, ¿no? Hemos visto casos porque la amiodarona se acumula en el tejido adiposo. Por eso es que ahora se sugiere usar otros antiarrítmicos, como por ejemplo la dronedarona, ¿no? Ya habíamos visto esto, hipotiroidismo subclínico con la TSH es alta y la T4 normal, hipotiroidismo leve, la TSH es más alta y la T4 ya baja, y el hipotiroidismo ya muy manifiesto cuando la TSH llega a valores de 20, 30, 40 y la T4 libre baja aún más, ¿no? Entonces, cuando un paciente desarrolla un hipotiroidismo clínico marcado con muchos síntomas, se llama mixedema. Eso ahora ya no lo vemos habitualmente, ¿no? Es raro verlo porque los pacientes se detectan más tempranamente. Ya les he dicho que el hipotiroidismo de causa hipofisiaria o hipotalámica es rarísimo, ¿no? Hay que ver también, hay pacientes que hacen el síndrome del eutiroideo enfermo, son hospitalizados por condiciones críticas y reciben tratamiento por la misma enfermedad y también por la medicación que reciben, pueden hacer cuadros del llamado síndrome del eutiroideo enfermo. Eso les invito a revisarlo, ¿no? Pero que no es hipotiroidismo, sino es una adaptación del organismo frente a el estrés que está y de la tiroides frente al estrés que está sufriendo. Entonces, como habíamos hablado, en las áreas con suficiencia de yodo, el hipotiroidismo autoinmune es la causa más importante, o el hipotiroidismo, o la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Descubierta por Hakaru Hashimoto en 1958. Hemos visto, ¿no? Y les decía, ¿no? El grado de bocio. En el grado 1A el bocio se palpa, pero no se puede ver. El grado 1B uno puede palpar el bocio y verlo en extensión. En el grado 2, que es lo más común, que vemos el bocio en composición normal, ustedes están sentados en su consulta, en su sillón, en su silla, y pueden ver al paciente que está frente a ustedes a 2 metros, que tiene un bocio, ese es el bocio grado 2, y el bocio grado 3 es el paciente que está a 100 metros, ustedes pueden distinguirlo, ¿no? Entonces, el hipotiroidismo autoinmune o tiroiditis de Hashimoto puede tener bocio o no, pero habitualmente no lo tiene, porque como les decía, es una destrucción de la tiroides se atrofia. Y los síntomas del paciente se hacen mucho más evidentes cuando la TSH, habíamos hablado que la TSH se eleva y la T4 va cayendo, entonces los síntomas se hacen más evidentes cuando la TSH es más de 10. Es más frecuente en los japoneses. Y si ustedes hicieron un screening de la población, por ejemplo, en Japón se hizo un screening, se encontró que el 6 a 8% tenían hipotiroidismo subclínico, ¿no? Que les decía que es la T4 normal con la TSH elevada, ¿no? Probablemente esos pacientes, si tienen anticuerpos positivos para tiroiditis de Hashimoto, con el tiempo desarrollaron hipotiroidismo clínico. En este hipotiroidismo hay una infiltración linfocítica marcada de la glándula tiroides y está asociado genéticamente a algunos polimorfismos de HLA, y en esta condición también podemos observar una asociación con otros tipos de enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1, enfermedad de Addison, anemia perniciosa, vitiligo que vemos acá frecuentemente, hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, síndrome de Sjögren, etcétera, ¿no? Condiciones ambientales como la excesiva ingesta de yodo también predisponen al desarrollo de esta condición. Por eso ustedes seguramente van a escuchar que una paciente les dice: doctor, a mí me detectaron un riesgo de problema tiroideo porque tenía mis anticuerpos altos, ¿no? Fui donde el curandero o donde el naturista y el naturista me dijo: tienes que comer alimentos ricos en yodo, ¿no? Para mejorar la función. Y es peor, ¿no? Porque la ingesta excesiva de yodo genera un mayor estímulo autoinmune hacia la glándula tiroidea. Más bien nosotros buscamos regular esa respuesta inmune. Hay un infiltrado linfocítico, linfocitos TCD4, TCD8, linfocitos B, con una destrucción primaria por CD8 citotóxicos, perforinas o granzima B.
hay una producción de citocinas y una susceptibilidad a la apoptosis de las células tiroideas, ¿no? Entonces, en un paciente que está recibiendo citocinas o terapia biológica, ¿no? Por alguna condición se puede intensificar una enfermedad tiroidea autoinmune. De tal manera que en el hipotiroidismo autoinmunitario, los anticuerpos son marcadores importantes. Podemos tener pacientes que tienen la función tiroidea normal. Viene un paciente y les dice, doctor, mi mamá tiene hipotiroidismo y le dijeron que era Hashimoto, es así siempre hablan, ¿no? A mí me gustaría saber si yo tengo riesgo a futuro de tener problemas tiroideos. Entonces ustedes le piden un perfil tiroideo y anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina, pero particularmente anti-TPO. Y encuentran que esta chica tiene la TSH normal y la T4 libre normal, pero sus anti-TPO están elevados. Eso quiere decir que esta chica tiene una predisposición o un riesgo a hacer un problema de hipotiroidismo. ¿Ya? El paso transplacentario de estos anticuerpos afortunadamente carece de efectos sobre la glándula del feto, porque imagínense, generaría una inflamación de la tiroides del feto y podría dañar la glándula, ¿no? Y hasta un 20 de pacientes tienen anticuerpos anti-TSH, ¿ya? Entonces, eso también es importante. O sea, en el hipotiroidismo autoinmune no solo pueden haber pacientes que tienen anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina, pero también antirreceptor de TSH. Incluso hay pacientes raros que hacen periodos o ciclos de hipertiroidismo e hipotiroidismo, porque tienen dos tipos de anticuerpos. Anticuerpos estimulantes de la tiroides, que generan hiper, y anticuerpos bloqueantes, ¿no? O sea, no destruyen la glándula, pero la bloquean. Entonces da lugar a un fenómeno autoinmune de estimulación y supresión. Y podría haber también un hipotiroidismo neonatal transitorio, que con el paso de los anticuerpos en el recién nacido, ¿no? De la madre del feto, sí podría generar una situación de bloqueo, ¿no? Si pasan estos anticuerpos bloqueantes. Entonces el paciente, mientras se eliminan esos anticuerpos de la sangre, podría desarrollar el bebé un hipotiroidismo neonatal transitorio. Entonces observen este cuadro que es muy interesante y de mucha importancia. En la tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto, lo que más van a encontrar elevados son los anticuerpos anti-TPO en un 100%, pero también puede haber antitiroglobulina elevados en un buen porcentaje. Nos vamos a ir acá, ¿no? Estos dos no vamos a ver. En la enfermedad de Graves, que es lo opuesto, que es el hipertiroidismo, lo que más vamos a ver es anticuerpos antitiroglobulina elevados y los anti-TPO no estarán muy elevados, pero también podrían encontrarlos altos siendo una enfermedad de Graves y no una tiroiditis de Hashimoto. En el hipotiroidismo hay una clínica que ustedes ya conocen, creo que no la vamos a desarrollar muy extensamente. Decirles nada más que la hipertensión es de tipo diastólica, por aumento de la resistencia periférica. Un porcentaje de pacientes hacen derrames de serosas. Hay pacientes que se quejan de sordera, que es una sordera de conducción. Hay pacientes que van a la consulta por síndrome de túnel carpiano y está relacionado con hipo. Hay deterioro de la memoria. Puede haber todos los tipos de anemia microcítica, hipocítrica, macrocítica. Puede asociarse con anemia perniciosa, puede haber compromiso de adhesividad plaquetaria. En el sistema nervioso y muscular ustedes saben ampliamente, ¿no? Lentitud, bradicardia, bradisiquia, perdón, concentración y memoria disminuidas. Puede haber incluso ceguera nocturna y sordera. Los pacientes que tienen hipotiroidismo un poco más severo pueden tener tendencia a rabdomiolisis, que puede intensificarse por el ejercicio. Muchos de estos pacientes cuando se detectan tienen niveles muy altos de colesterol y no les damos estatinas porque se ha visto que las estatinas pueden predisponer a la rabdomiolisis, entonces esperamos a que se compense un hipotiroidismo. Puede haber retraso de la pubertad, puede haber irregularidad menstrual en mujeres jóvenes, puede haber amenorrea secundaria, falla ovárica prematura, es decir, asociada a una menopausia prematura. Ahí están los síntomas, los signos, ¿no? Eso ya les he puesto. Eso también ahí se explica
cómo es que el hipotiroidismo influye en el sistema reproductivo, como pueden ver a la derecha. Eso es para que ustedes lo sepan. Eh, Entre otras cosas, altera la pulsatilidad de las gonadotropinas, impide o no se da ovulación porque evita la excursión de la LH a mitad del ciclo, puede aumentar los niveles de prolactina, puede asociarse con ovario poliquístico, es decir, hay un montón de alteraciones fisiopatológicas asociadas al hipotiroidismo. Ya hemos visto, ¿no? Todo lo que ven ahí en inglés y al costado está la explicación. Ya hemos hablado de las drogas asociadas, que también se puede encontrar con más frecuencia en los chicos con Turner y Down. Se ve más, hemos hecho un estudio con una alumna, hicimos con una alumna hace unos 3 años de la UPT, o hace 4, justo en periodo de pandemia, y tuvimos que hacerlo en mi consultorio particular, donde encontramos que de 200 pacientes con diabetes, un porcentaje de ellos, y era un porcentaje alto, ahorita no tengo no me acuerdo el porcentaje, pero tenían hipotiroidismo, ¿no? Por el dosaje por el perfil tiroideo, no, pero más o menos era que una de cada 5 mujeres tenían hipotiroidismo, ya sea clínico, pero sobre todo subclínico. Y de ahí en adelante yo, ¿no? Al ver esa casuística, claro, no se puede extrapolar, no se puede generalizar porque es una muestra nada más, pero eso, sumándolo a la evidencia mundial, me dice que también en Tacna hay una asociación importante entre diabetes e hipotiroidismo en mujeres particularmente, ¿no? Les decía también que hay asociación con otras enfermedades autoinmunes, ahí están. Y el diagnóstico es más fácil en el adulto que en el recién nacido, ¿no? No 2 en T3, porque generalmente un buen porcentaje sale normal, por lo tanto, el diagnóstico se hace determinando la TSH y la T4 libre. Y ya les he dicho, ¿no? Si quieren saber la etiología de la condición, pedir anticuerpos anti-TPO que van a estar altos, ¿no? La gamografía es algo alternativo opcional, pero una ecografía podría ayudar porque en la ecografía también se pueden ver signos de tiroiditis, ¿no? Diagnóstico diferencial, un poco probable que nos confundamos con un síndrome nefrótico, con una alteración hematológica, pero bueno, podría darse. Y nosotros partimos el tratamiento dando al paciente una dosis de 1.6 microgramos kilo día, que equivale a 100 a 150, pero hay excepciones, o sea, muchas veces, dependiendo del nivel de TSH, empezamos incluso con 50. La idea es que con el tratamiento llevemos la TSH, que es lo que esté elevado, al límite inferior normal, particularmente en personas menores de 65 años. Y los pacientes mejoran su clínica entre 3 y 6 meses. Ojo que hay fármacos y condiciones médicas que pueden alterar la absorción de la hormona o de la levotiroxina, como enfermedades o desórdenes gastrointestinales, y particularmente el uso de algunos fármacos. Ahí, por ejemplo, miren, el sucralfato altera la absorción, el carbonato de calcio, el sulfato ferroso que damos, ¿no? Por lo tanto, el consejo es dar estas sustancias separadas de la levotiroxina. Si el paciente toma la levo en ayunas, hay que decirle, tómala antes del almuerzo, tómala a media mañana, etcétera, ¿no? Drogas que incrementan su metabolismo, como rifampicina, ojo, ¿no? Estrógenos, para las chicas que toman anticonceptivos, sertralina, que ahora está de moda en los pacientes con depresión. Entonces, hay que tener en cuenta también, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que es diferente el inicio del tratamiento en un mayor de 65 y en un menor. En una persona de edad hay que tener mucho cuidado al iniciar levotiroxina, porque la levotiroxina puede exacerbar o puede hacer que se manifieste una enfermedad coronaria crónica. El paciente les hace un infarto. Entonces, muchas veces en esos pacientes, primero, esperamos que la TSH esté 10 para tratar con certeza. Y segundo, si está más de 10 y decimos tratar, tenemos que empezar con 12.5 a 25 microgramos. Tiene esta chica con retardo mental leve que tiene bradisiquia, bradicardia, piel seca. Seguramente todos pensaban que eran por el retardo, pero le hacen una T4 libre y miren, tenía 0.3 y una TSH volando, más de 100, ¿no?
se le fue subiendo, se le fue dando levotirosina, bueno, por algún motivo se empezó con dosis baja. Yo quizás le hubiera empezado con más dosis, una chica joven, y tenía una TSH muy elevada, pero fue criterio del médico, y se le subió hasta llegar a 100 microgramos, con lo cual ella mejoró. Otra dama de 44 años, miren la facies, hipotiroidismo primario, facies abotagada, piel pálida. Otra mujer de 64 años a la derecha, con hipotiroidismo, miren la facies. Una dama de 68 con bradicardia severa, bradilalia, disney al reposo, y se encuentra que el EKG tiene complejos pequeños con alternancia, y se evidencia, ¿no? En la imagen de abajo, miren, una cardiomegalia, y en la ecocardiografía se nota que esta imagen de cardiomegalia en realidad era un derrame pericárdico, ¿no? Y la paciente tenía un TSH más de 100. Una señora de 57 años con lupus eritematoso, condición autoinmune e hipotiroidismo primario, con anti-TPO positivos, ¿no? Importante. Por eso, cuando tenga un paciente con cualquier problema autoinmune, medirle función tiroidea, porque puede también estar afectada. Entonces, cuando ustedes hacen un diagnóstico de hipotiroidismo, le dan tratamiento al paciente, inicialmente hacen un control de la TSH cada 8 semanas. Cuando llegan a la dosis correcta, porque hay que ir subiendo gradualmente la dosis hasta encontrar que la TSH esté en el límite inferior dentro de lo normal, ya pueden hacer un control anualmente, porque generalmente en el adulto esa dosis ya no va a cambiar. Si un paciente toma más de 200 microgramos por día, o sea, le dice, doctor, yo tomo 2 tabletas y media, hay que sospechar antes de que pensar que le falta dosis, que no está tomando regular o correctamente el tratamiento. Y otras causas pueden ser que tenga un intestino delgado operado y que la absorción no sea adecuada, que esté usando anticonceptivos estrógenos que también alteren o disminuyen la cantidad de hormona tiroidea libre, ¿no? Y ya les he dicho otros fármacos que esté usando el paciente. Entonces ahí tienen el dato, ¿no? Paciente de mayor edad, mayor de 60 años, que tenga enfermedad cardiovascular, se sospeche de esta, hay que tener mucho cuidado y darle la dosis de levotiroxina a partir de 12,5-25, y esa dosis titularla lentamente cada 4 a 8 semanas, ¿no? Y monitorizar la TSH a las 8 semanas, porque hay que tener sumo cuidado del riesgo cardiovascular. Mujeres que quieren embarazarse, ahora se está propendiendo a que toda dama que quiere embarazarse debería hacerse un perfil tiroideo y anticuerpos antes de planear, cuando esté planeando el embarazo, ¿ya? El manejo de una paciente con embarazo e hipotiroidismo es diferente, ¿no? Hay que ser mucho más estricto, y la idea es que antes de embarazarse su TSH esté dentro de valores normales. Antes de que se embarace, no es que diga, doctor, me embaracé y recién le hacen el TSH, no, pues tienen que medirle, decirle, ya, usted está en condiciones de embarazarse. Por eso, y de ahí en adelante se hacen controles mensuales hasta la semana 30, porque puede que una gestante requiera aumentar la dosis. Ya les hablé de los coronarios, y si una mujer un paciente, perdón, con hipotiroidismo se tiene que operar como emergencia, que se opere así no esté compensado. Si no es de urgencia, sí se puede compensar. Es decir, ¿a qué me refiero? A que su TSH está elevada y no esté tomando la dosis correcta. Pero el hipotiroidismo en una condición de emergencia no contraindica el, una operación de emergencia, ¿no? Nosotros utilizamos el efecto Welt-Chaikov para el tratamiento de la tormenta tiroidea, porque se ha visto que dar yodo, ustedes dirán paradójicamente, doctor, pues usted le da yodo a un paciente que tiene hipertiroidismo, no al darle, porque lo damos en un paciente con hiper, ¿no? Si le damos yodo, no estimularemos a que produzca más hormonas tiroideas. Bueno, paradójicamente se ha visto que el yodo bloquea la tiroides y evita la liberación de hormonas. Entonces se da el efecto Wolff-Chaikov, ¿ya? Y el efecto Jod-Basedow es lo opuesto, que afortunadamente no lo vemos mucho, pero este es un efecto que se ve en las señoras, por ejemplo. ¿Se acuerdan de esa señora que tenía un gran bocio, ¿no? Que viene, esa señora,
sus hijos deciden traerla a la ciudad para que viva acá, ¿no? Ya su padre falleció, ya la chacra ya la vendieron, la señora viene acá y tiene una deficiencia de yodo crónica y su tiroides gigante ya tiene nódulos, ¿no? Entonces resulta que esta mujer empieza a tomar yodo en la sal, todo, ingerir cantidades normales de sal yodada, y eso genera, ¿no?, que esos nódulos crónicos deficientemente se vuelvan ávidos por el yodo y se dé ese fenómeno de yod basal, y la mujer esta desarrolla un hipertiroidismo por bóseo multinodular. ¿Ya? Muy bien. Así estoy hoy día, mucho he chambeado hoy día, ¿verdad? ¿Qué hora es? 8:50, ya estamos bien. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Algo que no les haya... Ahí está mi hijito con su tortuguita. Hola, mi bebé. Hola, mi bebechito. ¿Cómo estás? Estoy dando una clase, tu hijo. Ya está. Ahí se está llevando su cinta scotch. Ahí está. Hola, mi amor, ya. Muy bien, ahora vamos a dar la clase de hipotiroidismo. Marco, ¿todo bien? ¿Preguntas, algo? De momento todo bien, doctor. Ya, nadie tiene ninguna pregunta, seguro. Ya, después no digan No, nada en el doctor. examen, ¿ah? Dayana, dime. No, doctor, ninguna pregunta. Deseo. Ah, ya, muy bien, hija, muy bien, muy bien. Ya está. Aprovechen ahora, porque después, cuando tengan al paciente al frente, ¿qué tal si no les contesto el WhatsApp? Ahora, ¿qué hago? Van a decir, ¿ves? Por no preguntarle al doctor en las clases. Ya, vamos a ver. Muy bien. Entonces vamos a cerrar este. Y nos vamos a... Acá está. Hijito, llévate tu tortuguita. Ya está. Ahí está. Ahí está mi chato. ¡Uy, mi chato! Ya está. ¿Están viendo, Marco? Sí, doctor. Ya, ok. A ver. Espera, a ver. ¿Qué estás haciendo, hijito? Corre, vamos, corre. Esta es una clase más corta, más rápida. Entonces, hemos hablado de la hipofunción tiroidea y hemos dicho que Doctor, la causa más importante es la tiroides de Hashimoto en nuestros países. En los países con déficit de yodo es el bocio endémico. Hemos visto cómo se diagnostica, cuáles son las causas, aparte de la tiroides de Hashimoto, y hemos visto cómo se trata y las precauciones que hay que tener. Hemos determinado su asociación, que puede haber asociación con enfermedades autoinmunes, ¿ya? En esta oportunidad vamos a ver las enfermedades más bien por hiperfunción. Y lo mismo, ¿no? Y les digo, para que no se equivoquen, para que no tengan dudas, en el 99.9% de casos, la enfermedad está en la glándula tiroidea, en cualquier glándula. No tiene que ver nada con una disfunción de la hipófisis. No se olviden de eso, ¿ya? Entonces siempre fíjense, ¿no? Lo que esperan ver es que la hormona que produce la glándula esté baja y su jefa, la que la gobierna, esté alta, ¿no? A ver, por ejemplo, un Addison. En el Addison, ¿qué está bajo? El cortisol, ¿no? El cortisol estará bajo y la ACTH estará alta, ¿ya? Muy bien, vamos a hablar de hipertiroidismo, entonces es una situación clínica doctor. característica. Ah, Disculpe, sigue en la diapositiva anterior, doctor. a ver, ¿avanzó? No, o sea, me refiero en la ventana anterior. Ah, no me digas, chuta, entonces no le compartí. Muy bien. Chuta, tienes razón, pero me olvidé. Presentar otra cosa, a ver. Ya, ahora sí. Ya está. Ahora sí. Aún no carga, doctor. Voy a volver a hacerlo. A ver. Ahora sí debe estar. Sí, ahora sí, doctor.
Correcto. Entonces le decía que ahora vamos a hablar de las enfermedades por hiperfunción, excesiva producción de hormona tiroidea. Y el hipertiroidismo es una situación clínica caracterizada por la exposición prolongada a un exceso endógeno o exógeno de hormonas tiroideas. ¿Y qué se refiere exógeno, no? Ahora está de moda, pues, ¿no? Los que quieren tener un cuerpo fibroso, bajo en grasa, muy desarrollado, ¿no? Y van a los gimnasios y los inescrupulosos de sus trainers les dice, tienes que usar ciclos, tienes que deshidratarte con agua destilada y tienes que usar hormona tiroidea para aumentar tu metabolismo y quemar tus grasas, ¿no? Entonces generan hipertiroidismo facticios o exógenos, ¿no? Por hormona tiroidea, ¿no? Por eso, en primer lugar, cuando un fisicoculturista, una persona que quiera usar esteroides o quiera tomar suplementos, recurre a ustedes, simplemente díganle, no, no sé nada de eso, consulta con otro, para que no se hagan bolas, ¿no? Pero en realidad todo eso es un negocio lucrativo, pero que hace mucho daño, ¿ya? Entonces, no se metan en ese asunto. Ningún médico puede aconsejar usar esteroides, ni porque yo te diga como médico, vas a usar las cantidades correctas, yo te voy a guiar absolutamente, porque eso ya es dañino. Las megadosis que utilizan generan un daño terrible al hígado, al corazón, ¿no? Entonces, por eso han visto, pues, fisiculturistas jóvenes que fallecen, ¿no? Y es por la exposición prolongada a estas sustancias. Entonces, recordar, esto es muy importante, tirotoxicosis es simplemente, tirotoxicosis es un término que nos dice que las hormonas tiroides están elevadas en sangre, ¿no? El paciente puede tener clínica de hipertiroidismo, pero la causa puede ser cualquiera, como vamos a ver. Por ejemplo, una ingesta facticia de levotiroxina, ¿no? En cambio, el hipertiroidismo sí es una forma de tirotoxicosis en donde la tiroides está produciendo un exceso de hormonas, ¿ya? Entonces sí hay un aumento real de la síntesis tiroidea, ¿no? Y vamos a clasificar los hipertiroidismos de la siguiente manera. En primer lugar, una estimulación tiroidea excesiva. En el caso, ahí a la cabeza, el icono, ¿no? La más representativa de todos los hipertiroidismos, la enfermedad de Graves. Podría ser un hipertiroidismo inducido por un tumor de hipófisis que produce TSH. O también hay chicas que durante el primer trimestre hacen, por ejemplo, hiperemesis gravídica, y es porque la gonadotropina coriónica humana que se produce en mayores cantidades comparte una similitud una igualdad con la subunidad alfa de la TSH y podría estimular a los receptores de TSH y generar un aumento de la síntesis de estas hormonas. Entonces puede haber un hipertiroidismo transitorio, que en realidad no se trata, solo se observa. Les hablé de la señora que viene de la sierra, ¿no? Y que empieza a producir autónomamente hormonas tiroideas, ¿no? Y esta es la segunda causa, la función autónoma de la glándula tiroidea, en el caso de un adenoma tóxico o un bocio multinodular tóxico. Tercero, una liberación excesiva de la hormona tiroidea de la glándula tiroides, por ejemplo, en las tiroiditis. La tiroiditis subaguda la he visto 2 veces en mi vida, es una tiroiditis muy dolorosa, donde el paciente, por una inflamación generalmente de origen viral, y el paciente libera hormonas al torrente circulatorio, ¿no? Una tiroiditis, un hipertiroidismo linfocitario que nunca he visto. Cuarto, una fuente no tiroidea de hormona tiroidea, y ahí está lo que les decía, ¿no? Pacientes o personas que toman hormona tiroidea en forma facticia. El estroma ovárico, un teratoma ovárico puede generar también hormonas tiroideas o estimulantes de la tiroides, y el carcinoma folicular tiroideo metastásico, ¿no? Pero de hecho la causa más importante es la causa número 1, que es estimulación tiroidea excesiva. O sea, la causa más importante es la enfermedad de Graves, ¿ya? Muy bien, entonces, la enfermedad de Graves es el hipertiroidismo más frecuente y su prevalencia depende del grado de ingestión de yodo. Es más común en áreas con aporte adecuado de yodo, más frecuente entre los 30 y 50 años y es mucho más, o es mayor en mujeres, exceptuando en los niños, donde es igual en niños y niñas. El estrés, de hecho, ustedes van a ver que estos pacientes con Graves siempre les dicen, doctor, tuve una ruptura amorosa, tuve la pérdida de un ser querido,
me estafaron, tuve un accidente, sufrí una lesión, ¿no? Un grave, fuerte, una quemadura, no sé, algo que haya sido un grave estrés en su vida. El tabaquismo en los fumadores y que hacen Graves es un riesgo para que desarrollen oftalmopatía tiroidea. Por suerte acá no mucha gente fuma. Se presenta más frecuentemente durante el posparto. Y ojo, que un 15 a 20% de las personas que tuvieron enfermedad de Graves espontáneamente desarrollan hipotiroidismo en el camino. Después de haber tenido esta condición, se vuelven hipotiroideas, ¿no? Como vimos en la tiroides de Hashimoto, en este caso son anticuerpos inmunoglobulina G que estimulan el receptor de TSH, que se conocen como los TSI. Se unen a este receptor de las células foliculares y estimulan la proliferación y producción de hormonas tiroideas, ¿ya? Y también, así como la tiroides de Hashimoto, está asociado con otras condiciones autoinmunes, ¿no? Que son muy similares a la anterior. Acá tenemos, por ejemplo, una paciente con una oftalmopatía tiroidea, ¿no? Que tiene una proptosis y edema periorbitario. Ahí se habla de la patogénesis, ¿no? El ojo y la tiroides están unidos, ahí está subrayado, por un antígeno común a nivel de los fibroblastos orbitarios. Hay receptores de TSH. Entonces, cuando estos son estimulados, se genera un aumento, una inflamación de estos fibroblastos y también del tejido muscular circundante. Entonces, por eso desarrollan esta oftalmopatía. Sin embargo, afortunadamente en el Perú no es muy común esta oftalmopatía porque les cuento que es bien difícil de tratar. Esta es la clínica del hipertiroidismo, que ustedes la saben ampliamente por sus estudios de semiología. Y por eso es muy importante cuando ustedes ven a sus pacientes, desde que llegan a la consulta, obsérvenlos, ¿no? Y se van a dar cuenta y van a encontrar que ya viéndolos, ustedes pueden hacer el diagnóstico, ¿no? Hace unos días estaba, creo que con ustedes, con un grupo, y vino, o el grupo anterior, y vino la nutricionista y me dice, doctor, a esta paciente la mandan porque se bajó de peso y la han mandado al oncólogo para descartar cáncer. Una chica joven. Y también está en el neurólogo porque tiene déficit de atención. Y me la han mandado, pues, porque dicen que ella, el pediatra creo la ha visto y tiene desnutrición, signos de desnutrición, entonces quieren ver, ¿no? La mandaron porque es increíble, ¿no? Porque tenía un crecimiento a nivel cervical y querían descartar linfoma. Y resulta que esa linfoma, ese crecimiento, era un bocio. O sea, todos los médicos que la vieron, ninguno le hizo una palpación, ¿no? Para decir, ni siquiera le midieron la frecuencia cardíaca, ¿no? Esta chica tenía temblor distal, hiperactividad, debilidad muscular, ¿no? Y tenía un bocio visible, ¿no? Un bocio grado 2, hasta grado 3, ¿no? Entonces imagínense que la nutricionista le hizo el diagnóstico y yo entré al consultorio de la nutricionista, solamente la vi y dije, no, esta chica tiene hipertiroidismo, obviamente es un Graves, ¿no? Y efectivamente, pues le hicimos el examen y sus hormonas estaban volando, tenía 10 veces la cantidad normal de hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, ojo, por más que la medicina moderna nos diga que hay que valernos de exámenes auxiliares, ¿no? No se olviden de examinar a sus pacientes, porque muchos de ellos pueden encontrar el diagnóstico solamente palpando el pulso. En los pacientes con hiper puede haber el signo de Plummer, que es la separación distal de las uñas, y eso indica que es crónica la condición. Entonces, si ustedes encuentran uñas de Plummer en estos pacientes, van a decir, este paciente tiene ya varios meses esta condición. Ahí está el exoftalmos que les cuento, ya lo habíamos visto en la clase de semiología. Puede anteceder a toda la clínica del hiper. O sea, puede venir un paciente enviado por el oftalmólogo con exoftalmos y no tiene temblor distal, no ha bajado de peso, no tiene taquicardia, etcétera, que recién se manifiestan después.
¿ya? Esa es la clasificación de los cambios de los ojos en la enfermedad de Graves, que van de una menor, de ausencia de signos y síntomas hasta una severidad donde el paciente pierde la vista porque hay un daño del nervio óptico. Tuvimos un paciente así que desgraciadamente estuvo con nosotros en pandemia, un diabético insulino requiriente, que fue referido al Instituto Nacional de Oftalmología y desgraciadamente no viajó por circunstancias del paciente, ¿no? Y el paciente se complicó y se quedó ciego, ¿no? De ambos ojos. Entonces, terrible, ¿no? Sí hemos visto un caso, ¿no? Es el único caso que hemos visto de ceguera por oftalmopatía tiroidea. Miren esta señora, ¿no? Que tiene un oftalmopatía grado 5, dolor ocular, congestión ocular, visión doble, diplopia, ¿no? También hay una dermatopatía de Graves, que tampoco es muy común, ¿no? El mixedema pretibial. Acá, como pueden ver, ¿no? Hay una proptosis y acá los músculos periorbitarios, ¿no? Están hipertrofiados, ¿no? Como se puede ver acá también. Este es otro paciente que, como pueden ver, tiene exoftalmos unilateral, ¿no? Izquierdo, que puede no ser muy frecuente. Y de todas maneras, el oftalmólogo tiene que descartar que no haya algo ahí local, ¿no? Ahí está el mixedema pretibial, ya lo habíamos visto, que tampoco es muy común en nuestros pacientes, afortunadamente. Entonces, en esta enfermedad, primero y más importante es la clínica, ya hemos dicho. Baja de peso, temblor distal, hiperactividad, debilidad muscular, taquicardia, bocio presente, a veces exoftalmos. Y además de ello, puede haber, definitivamente, lo importante es confirmar el diagnóstico observando que la T4 y la T3, pero particularmente la T4 libre, está elevada. En las zonas con baja ingesta de yodo podría haber una T3 toxicosis, o sea que la T4 esté normal, pero eso es bien raro, les cuento. Entonces, si ustedes tienen un paciente con clínica de hipertiroidismo y tiene la TSH suprimida y la T4 libre normal, sí podrían pedir T3 por si acaso libre, porque bueno, excepcionalmente podría ser una T3 toxicosis, ¿no? Pero eso es raro. Ultrasonografía tiroidea, que nos va a decir que hay un bocio o un crecimiento difuso de la glándula con hipervascularización. Y si se hace una gamografía, que también es opcional porque eso se hace cuando hay una duda. Por ejemplo, tiene un paciente con toda la clínica y no le palpan bocio. Puede ser un bocio pequeño o un bocio que no crece hacia afuera, sino hacia adentro, que también hemos tenido. Miren esta chica, ¿no? Un bocio visible probablemente de lejos, grado 3, de 100 gramos. El diagnóstico es clínico. Y esta es la imagen, pues, ¿no? De un bocio. Como pueden ver, acá el parénquima tiroideo izquierdo y derecho está crecido. También el istmo. Este es el corte longitudinal. Y acá pueden ver, estas imágenes son en el ecodoppler, donde se observa una gran vascularización. Ya eso nosotros denominamos el infierno tiroideo, como pueden ver acá. Es la gran vascularización que se observa en esta glándula porque está con un incremento, un gran incremento de su síntesis. Si el paciente se hiciera una gamografía, esto observaríamos una tiroides normal, y esta es la enfermedad de Graves, ¿no? Como pueden ver, una gran captación difusa de la sustancia del yodo 131. Esto sería un bocio multinodular tóxico, ¿no? Que no es muy común, y este es un adenoma tóxico, ¿no? Que es un solo nódulo hipercaptante. Eso se hace cuando hay duda diagnóstica, ¿no? Entonces, las enfermedades que tienen un aumento en la captación del yodo en la gamografía son la enfermedad de Graves, el bocio multinodular y el adenoma tiroideo. Pero si no hay captación, entonces ustedes pueden sospechar que la causa del hipertiroidismo quizás sea una causa pasajera. Les cuento que hemos visto que la tiroiditis de Hashimoto es la causa más importante de hipotiroidismo, pero hay pacientes que cursan inicialmente con hipertiroidismo antes de desarrollar el hipotiroidismo, porque esa inflamación de la tiroides genera liberación de hormonas al torrente circulatorio y el paciente empieza a tener síntomas de hipertiroidismo. Sin embargo, cuando hacen la gamografía, no sale hipercaptación. Por lo tanto, estos estudios de gamografía se hacen cuando ustedes tienen un paciente con clínica de hiper, pero no tiene bocio palpable. Ahí sí hay que ver, ¿no? Porque podría ser la etapa inicial
de una tiroiditis de Hashimoto. ¿Cómo se trata el hipertiroidismo? Solo tenemos a nivel mundial, en algunos sitios excepcionalmente, el propilturacilo, pero lo que tenemos a la mano es el tiamazol. El tiamazol lo que hace es inhibir la síntesis de hormonas tiroideas. Su efecto se va a partir de las 2 semanas y generalmente el paciente entra en eutiroidismo a las 8 semanas. Durante los primeros meses de tratamiento del hipertiroidismo, lo que se va a observar es que la T4 libre que esté elevada empieza a caer. Es decir, se sigue al paciente durante los primeros meses midiendo la T4 libre. La TSH, como pueden ver, permanece por debajo de lo normal durante varios meses, a veces 4 o 5 meses. Y el paciente tiene que ser tratado por lo menos entre, bueno, nosotros decimos 15 a 18 meses, pero acá dicen incluso hasta 2 años, porque gracias a ello se consiguen las mayores tasas de remisión. Ahora ustedes se preguntarán, doctor, pero si a las 8 semanas el paciente ya está clínicamente eutiroideo, ¿por qué tengo que darle el tratamiento por 18 a 24 meses? Y la respuesta es porque el tiamazol disminuye los títulos de anticuerpos estimulantes de la tiroides, por eso ayuda a curar la enfermedad. Ahora, ojo, hay un efecto secundario que es riesgosísimo, que es que la tiamazol produce agranulocitosis. Hemos tenido 2 o 3 casos mortales a través de estos años, que es una reacción idiosincrática. ¿Y qué significa eso? Que el paciente hace la reacción porque es una reacción, valga la redundancia, propia de su organismo. O sea, nosotros como médicos no podemos predecir si el paciente va a hacer una agranulocitosis. Afortunadamente se presenta en 3 de 1000 personas. Por eso, al no poder nosotros predecir quién va a ser y quién va a ser y quién no lo va a hacer, tenemos que advertirle al paciente: señor, señora, usted va a tomar una medicina que podría causar una caída de las defensas en su organismo y entonces tiene que estar alerta a los signos que puedan indicar que sus defensas han caído. ¿Cuáles, doctor? Que tenga fiebre, que tenga dolor de garganta, que le salgan, ¿no?, que le duele el cuello arriba, que le salgan ganglios, que tenga quizá una diarrea. Es decir, si el paciente está desarrollando una infección, esa puede ser la señal de que está haciendo una granulocitosis. Tiene que decirle, e inmediatamente, si tiene esos signos o síntomas, tiene que suspender el tiamazol y venir para hacerle un estudio de hemograma. Eso tienen que apuntárselo en su receta y eso tienen que apuntarlo en la historia. Se advierte al paciente sobre el riesgo de uso de tiamazol, los signos de alarma y la conducta a seguir en el caso de que se presenten los signos de alarma. No se olviden y háganlo frente a cualquier medicina que usen ustedes en sus especialidades y que tengan esos potenciales riesgos. Ya no se olviden. Puede haber, entonces no se ve que el efecto adverso más severo es la agranulocitosis, ¿no? A la vez, nosotros usamos beta bloqueadores porque el beta bloqueador inhibe los síntomas adrenérgicos y también la conversión de T4 a T3 a nivel periférico. Entonces también ayuda para mejorar la clínica del paciente y también para el tratamiento de la tiroides, ¿no? Y el yodo radioactivo, nosotros no tenemos en Tacna medicina nuclear. En otros países, en Estados Unidos, a todo el mundo le dan yodo radioactivo. En Europa el tratamiento es con tiamazol, son 2 escuelas diferentes, ¿no? Entonces nosotros damos yodo radioactivo cuando vemos que el paciente es resistente al tiamazol y no está respondiendo a pesar del tratamiento con dosis altas. Sin embargo, si nosotros queremos dar yodo, igual hay que preparar al paciente, no se le puede mandar de frente cuando se diagnostique el hiper, porque el paciente podría desarrollar una tormenta tiroidea. Entonces, primero se le da el tiamazol, se disminuyen los títulos de T4 libre, y recién después se le envía generalmente al segundo o tercer mes a recibir yodo. Si el paciente después de la primera dosis sigue hipertiroideo a los 6 meses, hay que dar una segunda dosis. Durante el tiempo que el paciente después de que el paciente recibe yodo, podría volver a tomar el tiamazol, ¿no? Seguir tomando el tiamazol hasta que el yodo haga el efecto correspondiente. Y el tratamiento quirúrgico solo se da para bocios muy grandes que dan síntomas o hay fracaso de la terapia médica, pero generalmente no lo hacemos. Y lo otro es si hay nódulos de esos que son sospechosos de cáncer, ¿no?
La tormenta tiroidea es una condición aguda en el paciente con hipertiroidismo. Generalmente se presenta cuando hay una intercurrencia, como una infección, o cuando el paciente está tomando el tratamiento y lo deja irresponsablemente. Entonces todos los síntomas del hiper se exacerban y para eso nosotros recurrimos a, a los criterios diagnósticos de Burchi-Wartowski, que son muy antiguos, miren, año 1993, donde se evalúan diversos parámetros que son la temperatura, el sistema nervioso central, si hay disfunción gastrointestinal hepática, si hay taquicardia, si hay signos de insuficiencia cardíaca, si hay fibrilación y si hay un evento precipitante. Si la puntuación es más de 45, decimos que el paciente está en tormenta tiroidea y hay que darle un tratamiento más agresivo. Y les decía que hay otra causa, ¿no?, de hipertiroidismo, que es el bóceo multinodular tóxico, que ocurre generalmente en pacientes de edad, que tienen un bóceo multinodular de larga data, y les decía que viven en zonas, ya les hablé de ese casito, ¿no?, de la señora que viene en una zona de deficiencia de yodo. La oftalmopatía es rara, y hay una forma de hipertiroidismo que es el apatético. Esta condición se presenta en el anciano, y ustedes dicen, ¿qué es apatético? Apatético viene de apatía. Entonces, este anciano, en vez de tener hiperactividad, en vez de tener temblor distal, en vez de estar ansioso con insomnio, al revés, se ve una persona de edad con características de una depresión, es una persona que está callada, eh, cambia su forma de ser, su carácter, es una persona alegre, se vuelve tristona, tiende a dormir. Entonces, como es una persona de edad, dicen, pues ya el viejito está, ¿no?, mayor, seguro extraña a la familia, entonces tiene una depresión, pues, ¿no? Pero igualito, lo mismo, ¿no? A nadie se le ocurre tomarle el pulso, ¿no? Entonces por ahí algún alma benevolente le toma el pulso y encuentra que tienen 110, 100, ¿no? Y dicen, qué raro este. Entonces le hacen pruebas tiroideas y sale un hipertiroidismo. Entonces es un famoso hipertiroidismo apatético del anciano. Y bueno, en la ecografía ahí puede haber un bóseo nodular, ahí se hace a veces gamografía, e igualito, ¿no? En este caso la T4 estará libre y la TSH suprimida. Miren, por ejemplo, este es un paciente de edad con un bóseo multinodular tóxico, ¿no? El tratamiento, bueno, el hipertiroidismo se da cuando los nódulos son grandes, más de 2,5. La gamografía nos dice que hay hipercaptación localizada. Les dije, ¿no?, que a veces esta situación se precipita por administración de sustancias que tienen yodo, como los antiarrítmicos o el mismo yodo, ¿no? Se da tratamiento con, se puede hacer una tiroidectomía subtotal, pero generalmente usamos nosotros el yodo radioactivo. Ya pueden haber imágenes, ¿no?, igual de gamografía, ahí están, ¿no?, como pueden ver, una tiroides normal, un bóseo difuso del Graves, un adenoma tiroideo y un bóseo multinodular hiperfuncionante. Y finalmente, el adenoma tóxico, que es un nódulo único, caliente en la gamografía, en un paciente mayor de 40 años, que también tiene toda la clínica compatible, ¿no? Pérdida de peso, debilidad, palpitaciones, taquicardia, temblor distal. Y en el examen físico se evidencia un nódulo que es confirmado con la gamografía tiroidea, ¿no? Les decía, en esos casos sí hay que confirmar. Igualito, ¿no? La TSH está suprimida y la T4 libre elevada. Tratamiento, yodo radioactivo, ¿no? O sea, si les preguntan si les preguntamos en el examen, ¿cuál es el tratamiento del bóseo multinodular tóxico del adenoma? El tratamiento es yodo, eso es lo que hacemos actualmente, ¿ya? Muy bien, esta es una imagen que es solo para que ustedes se guíen de un algoritmo de diagnóstico de hipertiroidismo, ya, que se les voy a dejar ahí para que ustedes la analicen, ¿no? Y bueno, eso es todo. Ese es mi hijo, pero bueno, ahí tenía 4 meses, creo. Todavía no podía. Ahí le tomamos la foto, pero todavía no podía sentarse solo. Ahora ya es un viejito, ya de 1 año y 5 meses. Y lo han escuchado que grita como loco, pero es la alegría de la casa. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Pregunten, porque después, no sé yo, después no digan, ay, doctor, ¿por qué tomó eso?
Si no lo dijo en clase, sí lo dije, yo todo, hay cosas que no están en los slides, pero yo los digo, entonces no se sorprendan si les pregunto y dicen, pues, pero no está en los slides. Por eso tienen que entrar a clases. ¿Ya? Preguntas, ¿alguna pregunta, alguna duda? Así parezca tonta, igual toda pregunta es válida y toda pregunta es valiosa para nosotros. Creo que no, doctor. Perfecto. Entonces, ha sido un gusto. Ya estamos, creo que el 17 me toca la próxima, ¿no? Creo que sí, doctor. Ahorita no tengo la mano el cronograma. A ver si por ahí nos juntamos para una clase presencial. De todas maneras, siempre es bueno vernos. Listo, Marco, ha sido un gusto. Gracias a todos los presentes. Un fuerte abrazo y que tengan un bonito domingo. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Un abrazo. Chao, doctor. Muy bien. Chao, chao. Chao, chao.